46 de la Constitución Política del Estado. Aquí lo tengo en pantalla. Por favor, vamos revisando. Dice, lo voy a explicar rápido, ¿ya? Porque igual lo vamos a ver más adelante. Esto va a dar pie a que empiece con la introducción histórica y que finalmente eso de las 9 vamos a hacer un trabajo y nos va a durar más o menos unos 45 minutos, ¿ya? Esto va a concretizar todo el avance de esta primera sesión. Entenderlo, lo que me interesa en este momento, en este curso, no es que tú sepas qué es el aguinaldo. Quiero que sepas de dónde ha salido el aguinaldo, si es correcto pagar o no. Quiero que entiendas que es un derecho consolidado, es un derecho adquirido, que sí o sí tenemos que pagar, pero no porque lo dice el hermano Lucho, el hermano Evo, el presidente Paz, el compañero Lara, cualquiera de estos personajillos. Me refiero a que entendamos que son derechos generados por luchas sociales durante décadas. Miles de trabajadores a nivel mundial han muerto, han sufrido para que los trabajadores actuales tengan estos derechos. Eso es muy importante entender. ¿Sí? Es la magnitud de lo que es el derecho laboral. Muchas veces escucho a algunos ignorantes, ¿no? Hay que quitar todos los derechos laborales, libre flexibilización. Uy, Donald Trump, te diré, ¿no? Van a ver que no está ahí. Entonces, entendiendo esto, van a ver que es mucho más fácil entender por qué a través de las décadas, los lustros, se han emitiendo ciertas normativas y que sean críticos también ustedes. Estoy de acuerdo, no es una tontera. Debatan, generen ideas. Esperemos que con todos estos resultados o ideas, veamos alguna vez algún gobernante o algún ministro de trabajo que conozca la temática y realmente pueda con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Dos, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. Parágrafo tercero, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Tres, se prohíbe de toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obliga a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. He leído, ¿no? Podemos avanzar. Si no he entendido, sí, o va a haber silencio. Pero voy a desglosar este artículo y van a ver lo complejo y complicado que es. Perdón, se ve en pantalla, ¿no? El artículo 46. Sí, doctor, se aprecia. De acuerdo. Gracias. Entonces, miren, mujeres, ¿qué nos referimos cuando hablamos de trabajo digno? Muchas veces yo escucho, ¿no? En películas, series, etcétera, que alguien le dice a la otra persona, tener dignidad o no tienes dignidad, eres un indígena. ¿Qué nos referimos con trabajo digno? Soy mucho de esto, me van a tener paciencia para poder explicar alguna idea. Me gusta escudriñar en lo que es concepto, definición, inclusive en la etimología de la palabra, para saber qué dice. No quiero que lo tengamos como sobreentendido, ¿me entienden? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué nos referimos con dignidad o trabajo? Todavía trabajo digno. A ver, ¿qué dices, Guadalupe Tapia? O sea, si no tengo respuesta, voy a poner falta, ¿no? Estimados. Licenciado, disculpar, estoy en el trabajo recién retirándome a mi casa. No he estado muy atenta, perdón. Ya, eso no quiero que suceda. Por favor, dale. ¿A quién le preguntamos? Nayeli,
A ver, por favor, Jennifer Nayeli, ¿qué interpretas como trabajo digno? ¿Qué entiendes? Puedes leer también en tu celu, en tu compu, no hay problema, pero quiero entender a qué se refiere la Constitución cuando habla de trabajo digno. Buenas noches, licenciado. Lo que yo entiendo por trabajo digno es a que se debe tener un empleo que nos ofrezca las condiciones laborales justas y respetuosas y también hecho un salario justo, como dicen, ¿no? En el artículo. Y, y eso. Está bien, no, correcto. Trabajo digno se refiere al ejercicio de todos los derechos que tenga un trabajador. En este caso, y están desglosados, ¿no? Justa remuneración, seguridad industrial, a eso se refiere. Entonces dice, toda persona, todo trabajador tiene derecho al trabajo digno, al ejercicio de todos sus derechos, ¿de acuerdo? Simplemente es eso, pero dense en cuenta que es importante, ¿no? Entender estas situaciones para no irnos dispersando posteriormente. ¿Qué es seguridad industrial? Hay una definición que me encanta, que es sencillita, no estar hablando mucho, rimbombante. Dice, seguridad es ausencia de riesgo, señores. ¿Dónde? En el ámbito industrial. Es decir, que tú puedas llegar a trabajar en una fábrica industrial sin que constantemente estés expuesto a situaciones como accidentes de trabajo u otras, ¿no? ¿Cómo se gana esto? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se blinda? A través de las previsiones contenidas en la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar de 1979. Te dice, si hay trabajos en altura arriba de 1,80, tienes que tener arneses, etcétera. Si estás en lugares donde hay mucha bulla, tienes que tener protectores auditivos. Arriba de los 90 decibeles afecta ¿Me entienden? O el tema de mucha luz, ¿no? Cuando hay mucha luz en un ambiente de trabajo, te va a dañar la vista. Hay poca luz, te va a dañar la vista. Esa es la seguridad industrial. Y hay normas que las regulan. La Ley de Higiene y Seguridad, acabo de mencionar del 79. Si ustedes se van a dedicar a elaborar recursos humanos, legal, etcétera, en su escritorio siempre dijo que están los libritos. Tienes que tener tu Ley General del Trabajo, tienes que tener tu Código de Seguridad Social y tienes que tener tu Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar básico, ¿no? Obviamente, después de muchas otras normas importantes, igual que las vamos a conocer, pero son fundamentales. Y a veces pregunto, ¿dónde está el tema de cuántos baños tiene que tener una empresa? Pero, pues, viejo, lee pues la ley de higiene. ¿Acaso hay? Wow, ¿no? Tenemos que conocer. Entonces, la seguridad industrial en nuestro país está regulado precisamente por estas normas. Les he dicho el tema de la seguridad, la ley y el decreto supremo de la seguridad en la construcción, los NTS, las normas técnicas de seguridad que emite el Ministerio del Trabajo. Abundante normativa que tenemos que cumplir a efecto de prevenir que un trabajador fallezca en sus actividades laborales o contraiga una enfermedad profesional. ¿De acuerdo? A eso me refiero con seguridad industrial, ¿no? Y de este desprende también las inspecciones laborales que realiza el Ministerio del Trabajo. Va a revisarte la parte normativa y la parte de seguridad. Ahí está. Higiene. Cuando menciono higiene, igual, estimados, muchos me dicen, sí, doctor, es que el trabajador vaya pues aseado a su fuente de trabajo. Ya, pero más que todo el tema de la higiene se refiere a la dotación, por ejemplo, de insumos para lavado de manos, papel higiénico en los centros laborales y lo que hace un rato mencionaba. No puede ser posible que en una empresa que tenga 200 trabajadores tengas dos baños, ¿no? La misma ley de higiene te dice, de acuerdo al número de trabajadores, ojo con esto, hombres y mujeres, tienes que tener sanitarias compuestas por lavamanos, inodoros, duchas. Eso está previsto dentro de estas situaciones. Hay higiene, ¿ya? La palabra sí puede dar lugar a otras interpretaciones, pero en tema laboral, para que me puedan entender correctamente. Inclusive, se generan problemas bastante particulares, sui generis, ¿no? Una vez en un empleador doctor, hemos definido, ya no les vamos a dar higiénico, papel sanitario a los trabajadores, ni vamos a poner pastillas de jabón en los baños. Y yo le digo, sí, la norma es obligatoria, no. Les ponemos un rollo y dura media hora y se lo sacan. Hemos puesto los industriales, se ha perdido inclusive. Sabemos a veces cómo somos, ¿no? Los bolivianos de idiosincrasia que tenemos muchas veces hasta por traviesos y otros. Entonces, pero no es pues un motivo para que el empleador no cumpla con los temas de higiene. ¿Y cómo puede solucionar? Pues ya simplemente hay que ser creativos. Pues a la semana un rollo de papel, le haces firmar el descargo, su problema, él lo administra.
mantén la higiene en estos espacios. Es simple y básico cumplir con la norma pese a estas vicisitudes o situaciones que a veces nos llega a complicar la administración de los recursos humanos, ¿no? Parece gracioso, pero muchas veces va a generar problemas, ¿de acuerdo? Vámonos a la salud ocupacional. ¿Qué es la salud? Son los procesos fisiológicos, psicológicos que tiene una persona. Me refiero con esto a todo esté andando bien, tu maquinaria, tu cuerpo no tenga ningún problema. Lo contrario a la salud, ¿qué sería? La enfermedad. Existen diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Tenemos generadas por bacterias, por virus, autoinmune. Es complicado, ¿no? Que transmiten las vacas a los humanos, ¿no? No se acuerdan de las vacas locas, algo así. Por ahí viene, ahí no solo es la bacteria o el virus o la gripe, etcétera, un efecto bastante amplio tiene, ¿no? Inclusive en el tema laboral podemos hablar de enfermedades profesionales, ¿no? Las enfermedades profesionales son las generadas como consecuencia de alguna actividad laboral. Todos conocemos, hay un ejemplo que desde el colegio nos enseñaban, no sé, ustedes, algunas veces las MIN, ¿se acuerdan? Decían los trabajadores contraerían silicosis y muchos confunden o lo relacionan con la tuberculosis. Nada que ver, ni siquiera son similares. ¿Qué es la silicosis? Los trabajadores en las faenas laborales que tienen, no están en la mina, ¿no? Haciendo explotar, cavando, golpeando. En otros lugares claustrofóbicos cerrados se van generando partículas de polvo que personas van inhalando años. Hay un momento en que estas partículas van a colapsar los alveolos pulmonares y van a terminar en hemorragias. El trabajador fallece tosiendo sangre, ¿no? Se va a ahogar en sus fluidos. Esto es prevenible, por supuesto, mascarillas, buena ventilación y demás. Años pasados, décadas pasadas, obviamente no era una prioridad de los empleadores y como moscas caían los trabajadores, ¿no? Eso precisamente previene también el tema de la salud ocupacional. Prevenir enfermedades en los centros de trabajo, enfermedades profesionales y también, señores, accidentes de trabajo. Si tú tienes una buena señalética, cumples con la ley de higiene, etcétera, debería ser mínimo el riesgo de que ocurran estos accidentes. Yo sé que inclusive con todas las formas de prevención y precaución, se dan estas situaciones, ¿no? Es un análisis un poco más complejo. Inclusive, fuera de las enfermedades profesionales, las cajas coordinan con los empleadores para que los trabajadores se sometan a ciertos exámenes. ¿Han escuchado el preocupacional? El preocupacional nos hacen los trabajadores cuando ingresamos en una empresa, ¿no? Para determinar tu estado de salud. Según el periódico, te dice la norma, cada año, ahora están haciendo cada dos, pero la norma dice, cada año la caja tiene que ir a la empresa o los trabajadores ir a la caja a hacerse exámenes periódicos para determinar el estado de salud. Ahí se puede detectar oportunamente, no sé, que una persona auditivos, eh, bioestadística de lo que es el Ministerio de Salud, el CEDES y el ASUS, ha determinado que en nuestro país existe una, ¿qué les digo? No sé si está bien correctamente técnicamente decir epidemia, pero en el hombre cáncer de colon y de próstata y en la mujer cáncer de seno y cáncer cervicuterino. Entonces, estas normativas que les tengo también preparadas para ustedes para más adelante, determinan que un día al año estos trabajadores tienen que, un día libre para que se puedan someter y prevenir esta enfermedad que es tan fatal, tan complicada que es el cáncer, ¿no? Entonces, miren cómo estamos relacionando para que realmente ustedes tengan el conocimiento pleno como trabajadores, porque es un derecho interesante que puede prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también como empleador para cumplir y que no venga el ministerio y te diga, "¿Has cumplido con esta normativa para que tus trabajadores se vayan a hacer los exámenes respectivos?" ¿Entienden?
Esa es la relación que tiene la salud ocupacional. Vamos a la sin discriminación, ¿no? Creo que una de las normas más apropiadas de lo que ha sido el anterior gobierno ha sido la ley de racismo y discriminación contra el racismo, ¿no? La ley 45. Sí, creo que realmente es algo importante que en una sociedad no sea importante el color de tu piel, o sea importante tu origen, o sea importante el lugar de donde provengas, ¿no? Pero lastimosamente esto ha sido mal manejado por el Estado ahora más que nunca se odian Cambas, Joyas, el Valle y Lanza, que se lo generan. Pero miren, a la Constitución precisamente menciona este tema, sin discriminaciones. Pero uno dice discriminación, doctor, se refiere a que está prohibido en un centro laboral que uno le diga joya, camba, que el otro le diga negro, blanco, que le diga gordo, flaco. Y sí. Sin embargo, estimados, también les puedo llegar a complementar esto. No es que todo en el ámbito laboral está relacionado a los procesos de selección o de contratación. Cuando se sacan rótulos como señorita de buena presencia, habrá señoritas hasta los 45 años, o sea, tienes 50, tienes que suicidarte, ya no sirves para nada, o sea, elimínate. ¿Se entiende? Inclusive la Constitución, cuando la estudiemos, hay un artículo que habla, estará prohibido despedir, dice a las mujeres, por número de hijos, por estado civil, por edad y demás. Fíjense pronto, ¿por qué tendría que despedir a una mujer por su estado civil o su número de hijos? Les voy a explicar el por qué. Y les voy a dar parámetros para que no lleguemos pues a estas aberraciones, pero también no tenemos los intereses de la empresa. Más que todo se relaciona, hacen discriminación, ¿de acuerdo? Vámonos con la remuneración y el salario justo. A ver, en nuestro país tenemos una base, ¿no? El salario mínimo nacional. 3.200 ahora es el salario mínimo. El año pasado era 2.750. Le han tirado pues una subida bastante complicada que muchos dicen, es pues nada, comparación de la inflación, ¿no? Que este gobierno. Lo que no se entiende es que cuando tú determinas el incremento del salario mínimo nacional, es generando otros efectos. Eso afecta al total ganado y el total ganado va a afectar para los aportes a la gestora y a la caja de salud. También tiene un efecto complicado en cuanto a calcular horas extras, recargos nocturnos y otros derechos de los trabajadores. Y en el famoso bono de antigüedad. Por eso les digo, hay que ser responsables al entender o interpretar. Solo es tan poquito, ¿no? Sí, pero para el empleador es funesto también esta situación. Entonces tenemos que ser responsables. Yo despotrico y reniego ahorita, no, o sea, hay que darle una oportunidad, yo sé, pero ese decreto que salió anterior, derogado de la COP con el gobierno, se han peleado de la subvención y demás, estaba recontra mal redactado, ¿no? Subía el mínimo nacional, engañaba, te decía durante 3 meses que tú contratas a los trabajadores, podrás compensar el IVA o los impuestos con los aportes a la seguridad social. El que entendía y calculaba era pues una burla, ¿no? Es como que te voy a quitar la mitad de tu casa y te voy a dar dos salteños. Qué bonito que soy, ¿no? Más o menos era así lo que determinaba. Lo que sí era positivo es el tema impositivo para los profesionales independientes. Es una barbaridad en este país. Si tú no presentas tus facturas o consigas facturas, pues un 30% te pueden descontar en el tema impositivo. Y aparte, abogado, mi caso, ¿con qué puedo descargar? ¿Con papel? ¿Puedo descargar con lapiceros? ¿Puedo pagar descargar con electricidad? O sea, dense cuenta, o sea, hasta por mes, ¿cuánto papel vas a comprar? O sea, si tienes una factura de 10.000 bolivianos, vas a comprar 10.000 por papel para... Entonces, honesto y ridículo, ¿no? Y comparto con mi ley lo que decía del tema del impuesto, ¿no? Es impuesto, o sea, te están si me descuentan pues mis impuestos, pago, pero tengo salud gratuita, un buen colegio para mi hijo, bienvenido. Si no tenemos salud gratuita en este país, es una de las peores que existe en la región, y el tema de la educación peor todavía, entonces genera que nosotros tengamos llegar a interpretar este tipo de situaciones. Entonces, para no irme por las ramas, vuelvo a mencionarles, el salario mínimo nacional a la fecha es 3.200. Esto implica o se interpreta que una familia con 3.200 bolivianos pueden cubrir sus necesidades básicas. Todos sabemos que eso es imposible. Pero bueno, tenemos ese parámetro. Dice, la remuneración o salario justo, el primer aspecto es no puede ser inferior al salario mínimo nacional que les he mencionado. Otro aspecto,
Cuando están trabajando en la empresa, recursos humanos, son emprendedores y dicen, voy a contratar a tantas personas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto le voy a pagar? Alguno dirá, ¿habrá algún parámetro, alguna norma que dice, se paga tanto un abogado, se paga tanto un médico? ¿O no? Lo que sucede es que, estimados, por favor van a tomar nota, esto es muy importante. Uno, para determinar escalas salariales y dos, para retenciones salariales. Muchas veces uno ve un anuncio en las redes sociales, etcétera, se busca, no sé, vas, te presentas, te va muy bien, tienes buena experiencia y te dices, ¿cuál es su pretensión salarial? Y vos dices, uy, sí, o sea, a ver, si le digo 10 me puede decir mucho, pero si le digo 4 tal vez lo estimado era 7, pucha, ¿qué hago, no? Y entonces también línea de recursos humanos bastante arcaica, ¿no? Y decía, no he escuchado, si tú decías mucho, estás sobrecalificado, ¿no? Nos conviene, decía rapidez. Por eso yo siempre recomendaba, les decía, vean un poco el mercado más o menos para tener un parámetro, o si tienen algún allegado en esa institución donde te quieres presentar, pregunta, pues, ¿cuánto se pagaba más o menos a ese trabajador? No sé si tengo un 9, andar por los 8, 10, ya tú vas jugando con esto, ¿no? Pero para no estar achuntando o adivinando, lo siguiente, para que nosotros podamos determinar que un salario sea justo, tenemos que aplicar los siguientes conceptos. Tenemos que aplicar primero el tema de la responsabilidad del cargo. Es un gerente general, tiene alta responsabilidad, ¿verdad? Inclusive hasta pone en riesgo su libertad, no estoy bromeando. Cuando tú no realizas oportunamente los pagos a la gestora o a trabajadores por beneficios sociales, cuando hay sentencias ejecutoriadas, termina con el tema de la premio, ¿me entienden? Y una serie de situaciones pues mucho más complejas. Por eso vamos a entender que por la responsabilidad un gerente general va a ganar más que un conserje. Y no estoy hablando peyorativamente del conserje, simplemente estoy hablando de responsabilidad. Obviamente que el conserje también tiene responsabilidades. Controlar ingresos de las personas para ver que no estén llevando nada o estén dañando la infraestructura. Ay, no es lo mismo. Uno, el tema de la responsabilidad. Dos, tenemos que ver el tema de la capacitación. A ver, estimados, no es lo mismo un bachiller que un licenciado o no sé, un magíster o un doctor. Pese a que teníamos un vicepresidente en el pasado que decía, no es importante estudiar y las piedras tienen sexo, ¿no? Teníamos ese tipo de autoridades, pero ha sido vilipendiado el tema de lo técnico en los últimos gobiernos, ¿no? Métele nomás, los abogados van a arreglar, no importa, acaso te hace mejor que seas licenciado que te pongas corbata. Ha habido mucho de eso. Pero bueno, para el tema que estamos hablando laboral es importante porque esa capacitación te da pues resolución, ¿no? Cuando tú sabes hacer las cosas, obviamente las vas a poder resolver de manera oportuna y eficaz en cierto momento. Otro parámetro que nosotros tenemos que tener. Tercero, la experiencia. Cuando esto, por si acaso, clave. Yo soy un convencido que una persona que ingresa a trabajar en una empresa en cargos medianamente importantes para arriba, no puedes entrar pues a aprender, o sea, no a ser sinvergüenzas. O sea, tienes que entrar a aplicar tus conocimientos. Les digo a ciertos cargos, ahora, no soy tonto, ¿no? Si entra el auxiliar, obviamente son tus primeras armas, perfecto, vas a apoyar operativamente y de la misma manera va generando herramientas, ¿no? Entonces es otra cosa. Pero para un cargo de asesor legal, para un cargo de el auditor, el contable, etcétera, tienes que ir generados con anticipación. Por eso es muy reconocido el tema de la experiencia, ¿no? Al momento de la contratación. Si has trabajado 15 años, 10 años en lo mismo, dominas, vas a resolver así. No vas a tener que estar agarrando, ¿cómo era? Le llamaré a mi docente, le llamaré a mi amigo que me dé un modelito. No funciona de esa manera. Estos tres aspectos, entonces, determinan una escala salarial, una pretensión. Ustedes fíjense, responsabilidad del cargo, la experiencia y la capacitación. Existe un cuarto elemento que los últimos 10 años ha ido apareciendo, la criticidad del cargo, pero eso es más complejo esto, ¿no? Claro, no es lo mismo, vuelvo a repetir, un asesor legal, y no es porque yo sea abogado, sino en algunas empresas, no en todas, obviamente, muchos de de la logística, mucho de las recuperaciones u otros aspectos está relacionado pues con la capacidad resolutiva del abogado. Entonces no es lo mismo un banco, un abogado, que el abogado, no sé, de un hospital. No estoy por si acaso diciendo unos más o menos.
en el banco pruebas créditos, ¿no? En una serie de situaciones que pasa por el área legal, la validación de las garantías, etcétera. En el hospital igual es importante, pero más que todo está ahí para trámites, si quieren, ante el sedes, contrataciones de personal, adquisición de equipos, ¿se entiende? Entonces, la criticidad también, de acuerdo al cargo y a la empresa, es muy importante. Entonces, más que todo, a eso nos referimos cuando hablamos de lo justo, ¿no? Los parámetros, el mínimo, pero también existe otros marchando, ¿no? Equitativo y satisfactorio. Repito, el mínimo nacional dice que puedes cubrir con un salario mínimo nacional o mantener una familia. No sé si recuerdan, el Luchito, ¿no? Decía con 100 pesos la canasta básica, o no sé qué será de este señor, creo que está ahí detenido. Entonces, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Y volvemos a repetir la palabra digna. La existencia digna es una existencia gozando de los derechos que el Estado nos proporciona por ser ciudadanos y por ser seres humanos. Está explicado también, he hablado como 20 minutos en este artículo, simplemente desglosando lo que nos habla el artículo 46. Por eso, a propósito, le doy una lectura y puede haber agarrado de decir, continuamos, pero no, ¿por qué? Porque realmente quiero que vuelvan a leer este artículo. Cada palabra cuenta, sobre todo en la constitución política del Estado, que es lo macro. De acuerdo a esta previsión, existen leyes y decretos que nosotros tenemos que cumplir. ¿De acuerdo? Ahí viene un poco la importancia. Ahora bien, esta última parte voy a hablar de la histórica, después les voy a pasar un artículo precisamente de la evolución del derecho para que ustedes den su interpretación de cómo se está haciendo perjudica y una serie de situaciones. Denme un segundito, por favor. De acuerdo. Bueno, vamos con la parte histórica. El derecho